Bueno, chicos, entonces vamos a hablar de presión sanguínea. Lo primero que tenemos que anotar con respecto a ese título que tenemos ahí es que la fuerza por unidad de área, que la sangre ejerce sobre la cara interna de los vasos sanguíneos es lo que llamamos presión sanguínea. La fuerza por unidad de área que la sangre ejerce sobre la pared interna de los vasos sanguíneos. Fuerza por unidad de área. Y por acción-reacción, nos toca considerar que debe haber una magnitud opuesta, o si no, el vaso sanguíneo se estiraría hasta explotar. La fuerza por unidad de longitud, que la pared del vaso hace sobre la sangre al interior, fuerza por unidad de longitud que la pared del vaso hace hacia la sangre, es una magnitud completamente diferente. Llamamos tensión vascular. Entonces, mientras esto es la tensión vascular, que es una magnitud de fuerza por unidad de longitud relacionada con la pared del vaso. Eso es diferente a la fuerza por unidad de área que la sangre ejerce sobre la cara interna del vaso. Eso sí es una presión asociada a la sangre, es una presión sanguínea. Bien importante hacer esa diferencia, bien importante, porque a pesar de que la gente usa los términos de forma indistinta, como presión vascular o tensión sanguínea, la nomenclatura correcta implica que la presión es de la sangre y la tensión es del vaso sanguíneo. Cuando en un complejo sangre-vaso, cuando en esta parejita entre la sangre y los vasos sanguíneos, la presión sea mayor que la tensión, vamos a tender a la vasodilatación. Esto típicamente ocurre por un vaso sanguíneo que tiene una presión sanguínea adecuada con una disminución del tono vascular por un proceso de relajación del músculo liso de la túnica media. Mientras que si la tensión supera la presión, esto dado por un incremento del tono vascular, vamos a tener un grado de vasoconstricción. Recordar la ley de Laplace que dice que la presión al interior de un vaso sanguíneo corresponde a 2 veces la tensión sobre el radio. Quiere decir que cambios en la tensión provocan cambios en la presión y viceversa. La presión que la sangre tiene al interior de los vasos sanguíneos es diferente entre arterias y venas. Por tanto, tendremos valores de presión sanguínea arterial y presión sanguínea venosa. Como la presión está determinada en forma directa por la tensión de los vasos sanguíneos, la constitución de la túnica media, la cantidad de músculo que tiene el vaso sanguíneo en su túnica media, determina la tensión y por tanto la presión. Las arterias tienen una túnica media con más músculo liso que las venas. Por tanto, la tensión arterial es mayor que la tensión venosa. Y por tanto, la presión sanguínea arterial es mayor que la presión sanguínea venosa. La presión sanguínea está determinando la fuerza por unidad de área con la que la sangre está entrando a nutrir los tejidos periféricos. Eso quiere decir que para el clínico, para el médico, es bien importante conocer ese valor de presión sanguínea. Sin embargo, por el mecanismo de funcionamiento pulsátil del corazón, van a existir varios momentos en los cuales podemos medir la presión sanguínea. Entonces, el día de hoy vamos a explicar 4 conceptos, que son la presión sanguínea arterial sistólica, la presión sanguínea arterial diastólica, la
presión diferencial o presión de pulso y la presión sanguínea arterial media. Esos son los 4 conceptos que vamos a relacionar el día de hoy. Primero, la presión que tiene la sangre al interior de las arterias sistémicas cuando el corazón está en sístole, es decir, recuerden que la sístole corresponde a la fase de contracción isovolumétrica cortica y la fase de eyección muy larga. Cuando el corazón está en fase sistólica, cuando el corazón está bombeando sangre hacia las arterias, la válvula sigmoidea se encuentra abierta. Quiere decir que la presión que uno está encontrando al interior de los vasos sanguíneos, cuando el corazón está en sístole, la presión sanguínea arterial sistólica, la estamos midiendo cuando el corazón está en sístole, está en su fase eyectiva. Eso quiere decir que el ventrículo está haciendo contracción intensa, las válvulas sigmoideas están abiertas y la sangre está fluyendo desde el ventrículo hacia las arterias. Entonces, la fuerza por unidad de área, la presión que la sangre está ejerciendo sobre la cara interna de las arterias durante la sístole, la vamos a llamar presión sanguínea arterial sistólica. Esa presión está determinada directamente por la inotropía ventricular. Cuanto mayor sea la fuerza de contracción, del ventrículo, mayor será la presión de la sangre en esta fase sistólica. Esto quiere decir que cuando a uno le están tomando la presión sanguínea y le entregan ese primer valor que se escucha más alto, 120, le están haciendo un examen de la inotropía ventricular, no tanto de la sangre, no tanto de los vasos sanguíneos, sino de la inotropía ventricular. Cuando un paciente tiene una enfermedad que afecta la capacidad del corazón de funcionar como una bomba, de bombear sangre, lo que va a ocurrir es que la presión sanguínea sistólica empieza a disminuir. Por ejemplo, cuando un paciente tiene una enfermedad inflamatoria del corazón, o sufre un infarto agudo de miocardio, o consume un medicamento que disminuye la fuerza de contracción del corazón, lo que nos vamos a encontrar es una disminución de la inotropía que provoca una caída en la presión sanguínea arterial sistólica. Entonces, repito, la presión sanguínea arterial sistólica es la fuerza por unidad de área, que la sangre ejerce sobre la cara interna de los vasos sanguíneos cuando el corazón está en fase sistólica, está en fase eyectiva. Esa fase sistólica o fase eyectiva se caracteriza porque las válvulas sigmoideas están abiertas y por tanto la presión generada al interior del corazón va a poder inducir la presión al interior de los vasos sanguíneos, es decir, la sangre está conectada del interior del corazón al interior de los vasos sanguíneos y es el corazón el que está determinando la presión al interior de los vasos sanguíneos. Eso está explicado en el diagrama de Wiggers. No sé cuántos lo hayan revisado desde que les estoy pidiendo que lo revisen, pero la relación que hay entre la presión generada por el ventrículo y la presión generada por las arterias durante el momento sistólico es muy parecida. Entonces, por acá abajo, si yo miro, en este momento, bueno, primero señalemos las fases. Esa es la fase de contracción isovolumétrica, esta que está aquí. Esto es la fase de eyección, todo este espacio que corre acá. Esta es la fase de relajación isovolumétrica.
Y todo esto que está acá es la fase de llenado. Llenado rápido, llenado lento, diástasis y la contracción auricular. Entonces, ¿a dónde va eso? La presión al interior del ventrículo está graficada aquí en la línea roja, mientras que la presión de la línea punteada negra es la presión al interior de la aorta. Entonces lo que estamos viendo es que cuando durante la fase de contracción isovolumétrica, recuerden, se cierra la válvula auriculoventricular, es el inicio de la fase de contracción isovolumétrica. Esa fase de contracción isovolumétrica termina cuando se abre la válvula sigmoidea en este punto. Cuando se abre la válvula sigmoidea, la presión del corazón sigue incrementando, la presión del ventrículo que está en rojo sigue incrementando contra el tiempo, pero la sangre ahora se empieza a salir porque estamos en fase de eyección. La apertura de la válvula sigmoidea inicia la fase de eyección. Esta fase de eyección se va a caracterizar porque el ventrículo y la arteria están comunicados. Por tanto, la sangre que está fluyendo del interior del ventrículo a las arterias va a cambiar la presión al interior de la arteria y la va a subir. Eso quiere decir que mientras yo tenía un valor de presión en la arteria cercano a 80 milímetros de mercurio, cuando la válvula sigmoidea se abre, la presión del ventrículo empieza a comunicarse con la presión de la arteria y entonces las dos curvas se hacen la misma. ¿Se dan cuenta? La curva rojita y la curva punteada suben de la misma manera porque el ventrículo está haciendo presión. Eso quiere decir que la fuerza por unidad de área que la sangre ejerce al interior de las arterias cuando el corazón está en sístole, es decir, está en fase eyectiva, cuando las válvulas sigmoideas están abiertas, será el mayor valor de presión que tendrá la arteria durante todo el ciclo circulatorio y que está inducida directamente por la inotropía ventricular. Si el pico de presión ventricular subiera por acá a 160, 140, ¿de acuerdo al gráfico ahí? La curva de presión aórtica también subiría de la misma manera. Eso quiere decir que la presión al interior de las arterias durante la sístole es originada por la fuerza de contracción del ventrículo. Nos interesa mucho eso porque entonces la presión de la sangre durante la fase sistólica cardíaca es determinada por el corazón. Por eso él se llama la presión sanguínea arterial sistólica. Cuanto mayor la inotropía ventricular, mayor la presión durante esa fase. El valor de presión sanguínea arterial sistólica debería estar entre 90 y 129 milímetros de mercurio. 90 y 129 milímetros de mercurio. Eso me habla en reposo de una inotropía ventricular adecuada. Entonces, primer valor de presión, la presión sanguínea arterial sistólica. Segundo valor de presión que tenemos que discutir, el valor de presión sanguínea arterial diastólica. ¿Qué entendemos por este valor? El valor de presión sanguínea arterial diastólica va a corresponder a la fuerza por unidad de área, que la sangre ejerce sobre la cara interna de las arterias durante la fase de diástole, cuando las válvulas sigmoideas están cerradas. Cuando las válvulas sigmoideas están cerradas. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la presión de la aorta ya es mayor que la presión del ventrículo y por tanto, si ustedes lo recuerdan, durante toda la diástole, tanto relajación isovolumétrica como llenado, las válvulas sigmoideas se encuentran cerradas. Las válvulas sigmoideas, por el intento de reflujo de la sangre arterial, se encuentran cerradas. Eso quiere decir que la presión que ahora tengo acá, al interior de las arterias, ya no está determinada por la inotropía ventricular. Ahora están desconectados. La presión que tiene la sangre al interior de las arterias durante la fase cardíaca diastólica la vamos a llamar la presión sanguínea arterial diastólica y esta ya no tiene que ver con la inotropía ventricular.
Esa estará relacionada con las dos variables que quedan conectadas con el vaso sanguíneo de este lado. Los dos determinantes de la presión sanguínea arterial diastólica serán el total de sangre que está al interior de los vasos sanguíneos y el tono, el grado de contracción basal que tiene el músculo liso vascular arterial. Es decir, los dos determinantes de la presión sanguínea arterial diastólica serán el tono vascular y la volemia. Esos son los dos determinantes de la presión sanguínea arterial diastólica. Cuanto más apretado esté el vaso sanguíneo, recuerden, cuanto mayor la tensión, más espicho la sangre que está por dentro y por tanto mayor la presión sanguínea. Y también cuanto mayor volumen de sangre tenga yo aquí al interior, más fuerza estoy haciendo hacia afuera y por tanto mayor esa relación de presión sanguínea. Eso quiere decir que el tono vascular y la volemia están en relación directa con la presión sanguínea arterial diastólica. Si una persona tiene hipovolemia, se le ha bajado el volumen de sangre al interior de los vasos sanguíneos, le hace porque está deshidratada, porque ha sangrado, por cualquier causa que disminuya el valor del volumen extracelular. Si esa persona tiene hipovolemia, típicamente va a empezar a disminuir su presión sanguínea y el primer valor que va a disminuir va a ser el valor de presión sanguínea arterial diastólica. Cae primero la presión diastólica que la sistólica, por efecto que la volemia es un determinante de la presión diastólica. Además, la inducción de la vasorelajación, de la vasodilatación por agentes farmacológicos, también va a provocar una caída en la presión sanguínea arterial diastólica. Entonces, repito, la fuerza por unidad de área que la sangre ejerce al interior de los vasos sanguíneos durante la fase sistólica cardíaca la llamamos presión sanguínea arterial sistólica y corresponde al efecto de la inotropía ventricular. La fuerza por unidad de área que tiene la sangre al interior de los vasos sanguíneos durante la fase diastólica con las válvulas sigmoideas cerradas la vamos a llamar presión sanguínea arterial diastólica y está determinada por el tono vascular y la volemia. Cuanto mayor sea cualquiera de estas dos, mayor la presión sanguínea arterial diastólica. Entonces, ¿cómo se ve eso en el diagrama de Wiggers? Una vez la presión del ventrículo ha disminuido lo suficiente, la presión del ventrículo va disminuyendo y cae por debajo de la presión arterial, acá pasa un fenómeno interesante. La presión del ventrículo cayó por debajo de la presión de la arteria y por tanto la sangre intenta devolverse. Como la sangre intenta devolverse, vamos a tener un cierre de la válvula sigmoidea y ese cierre de la válvula sigmoidea produce el segundo ruido cardíaco. Pero como la presión del ventrículo aún es muy alta, mucho más alta que la presión de la aurícula, la válvula auriculoventricular permanece cerrada en una fase que se llama la fase de relajación isovolumétrica. ¿Cuál es la idea detrás de esto? Durante la fase de relajación isovolumétrica se cierra la válvula sigmoidea, se produce S2, pero este pedacito tenemos que analizarlo. La presión al interior de la arteria vuelve a subir y luego se empieza a disminuir un poco. Mientras todo este tiempo que la válvula sigmoidea está cerrada, la presión al interior de la arteria sube un poquito y luego va disminuyendo progresivamente. El valor de presión que tiene la sangre al interior de las arterias durante la fase de diástole es lo que llamamos la presión diastólica, que sería este valor que está aquí. Pero la pregunta es ¿por qué vuelve a subir un poquito la presión una vez el corazón ya no está bombeando? ¿Por qué se produce ese incremento en la presión que vemos acá durante la fase de relajación isovolumétrica? Deben recordar ustedes que las arterias vienen en tres tipos: las arteriolas, las arterias musculares y las arterias elásticas.
Ahí hice la descripción de menor tamaño a mayor tamaño. Y resulta que las arterias que están conectadas directamente con el corazón, como son la aorta o el tronco de la arteria pulmonar, son arterias elásticas. La diferencia entre un cuerpo elástico y un cuerpo plástico es qué pasa con la energía que yo utilizo para deformar cada uno de estos cuerpos. Un cuerpo plástico disipa la energía utilizada para deformarlo en forma de calor. Y por tanto, una vez yo aplico un esfuerzo deformante sobre esa sustancia, la sustancia tiene la tendencia a calentarse y a permanecer en la forma que le di. Es decir, imagínense un cuerpo plástico como la plastilina. Yo empiezo a amasar la plastilina y la plastilina empieza a calentarse porque toda la energía que aplico para deformarla se disipa en su interior y una vez retirado el esfuerzo deformante, la plastilina mantiene su misma forma. Por otro lado, un cuerpo elástico almacena energía en sus fibras durante la deformación. Y cuando yo retiro el esfuerzo deformante, la sustancia elástica regresa a su forma original. Entonces, la aorta es una arteria elástica, no es un cuerpo plástico, es un cuerpo elástico. Eso quiere decir que cuando yo aplico un esfuerzo deformante sobre ella, la aorta va a almacenar esa energía en sus fibras elásticas en la túnica media. Y cuando el ventrículo deja de empujarle sangre a la aorta, deja de deformarla, la aorta intenta volver a su forma original. Es decir, durante la eyección la aorta se distiende para recibir la sangre, pero una vez inicia la fase de relajación isovolumétrica, la aorta trata de regresar a su forma original, a su diámetro original, haciendo una ligera contracción durante la fase de relajación isovolumétrica. Es decir, la tensión se incrementa por culpa del retroceso elástico. Las fibras elásticas que almacenaron energía durante la eyección van y liberan la energía, vuelven a su posición original y la aorta empieza a disminuir su calibre progresivamente durante la fase de relajación isovolumétrica. Como la tensión se incrementa, eso hace que la presión sanguínea también se incremente y lo que vemos es este dicrotismo, este comportamiento de dos ondas que ocurre cuando la válvula sigmoidea aórtica se cierra por el retroceso elástico de la aorta sobre sí mismo. Es decir, yo le inyecté sangre a la aorta se estiró, y cuando dejo de inyectarle sangre, la aorta regresa a su posición original, se hace más chiquita, eso aumenta la tensión, que aumenta la presión y provoca este pico de acá. Repito, la fuerza por unidad de área que la sangre ejerce sobre la cara interna de los ventrículos durante la fase diastólica, cuando la válvula sigmoidea está cerrada, le llamamos la presión sanguínea arterial diastólica. Es producto del tono vascular y la volemia. Ahora, resulta que cuando yo miro el comportamiento de presión del ventrículo, me doy cuenta que sus presiones están oscilando entre 0 y 120 milímetros de mercurio. El delta de presión que tiene el ventrículo es bien grande. Pero cuando miro el comportamiento de las arterias, me doy cuenta que las arterias están oscilando en un valle mínimo que me da el valor de presión arterial diastólica. Los valores normales para ella van de 60 a 89 milímetros de mercurio. 60 a 89. Y esta es toda la oscilación de presión que tiene la arteria. No hace la misma oscilación que el ventrículo, sino es una oscilación más pequeña. La diferencia entre el punto más alto y el punto más bajo de la presión en la sangre arterial lo vamos a llamar presión de pulso o presión diferencial, que es el tercer concepto, el tercer chulito que tenemos que manejar el día de hoy. Y esta presión ya no es medida con el esfigmomanómetro o con otros aparatos, sino es calculada. La siguiente presión la llamamos presión diferencial o presión de pulso. Presión de pulso. Y la presión de pulso va a estar calculada como la diferencia entre la presión sanguínea arterial sistólica menos la presión sanguínea arterial diastólica. Se refiere al delta de presiones que está obligando la sangre a moverse, tal cual vimos en la ley de Hagen-Nicorat-Sepoisel. El delta de presiones, que es el que obliga a la sangre a moverse,
es el delta que existe entre la presión que tienen las arterias cuando están en sístole versus la presión que tienen las arterias cuando están en diástole. Entonces, la presión sanguínea arterial sistólica menos la presión sanguínea arterial diastólica me da razón más o menos, de este rango de presiones que tiene la arteria durante todo el ciclo, de este rango que está aquí, que es la presión de pulso. En el caso de este paciente que vemos aquí, tendríamos una presión de pulso de aproximadamente 40 milímetros de mercurio, porque la presión sistólica fue de 120 y la presión diastólica fue de 80. 120 menos 80 da 40 y ese sería el delta de presión que obliga a la sangre a moverse dentro de la circulación arterial sistémica. Ojo que no es lo mismo entonces tener una presión diastólica de 60 y una sistólica de 150 porque el delta de presiones se hace más grande y por tanto el flujo sanguíneo es mayor. Entonces el delta de presiones que vemos en la presión de pulso o presión diferencial me está hablando de ese delta de presiones que obliga a la sangre a moverse. Sistólica y diastólica son medidas por examinación y la presión diferencial o presión de pulso es calculada a partir de esos dos valores. El cuarto valor, el último valor del que hablaremos en este video, y tal vez el más importante para el clínico, lo vamos a llamar presión sanguínea arterial media. Presión sanguínea arterial media. Esa presión es la presión de perfusión. Ahorita elaboramos un poquito sobre eso. Primero digamos cómo se calcula. Se calcula como la presión sanguínea arterial diastólica más 1/3 de la presión diferencial o presión de pulso. La que tenemos arriba. Entonces, ¿cómo sería el asunto? Si tenemos el valor de 120/80, yo lo que estoy diciendo es que la presión de pulso es 40. 120 menos 80 da 40. Y la presión arterial media es cómo interpretamos nosotros la presión de perfusión. La presión sanguínea arterial diastólica es 80 milímetros de mercurio más 1/3 de la diferencial. 120 menos 80 da 40, esto sería 40, 40 entre 3 da 13.3 periódico. Entonces 80 más 13.3 periódico me daría 93.3. En este paciente la presión arterial media sería 93.3 milímetros de mercurio. Esa es la presión de perfusión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo veo en este rango en el que se está moviendo la presión sanguínea, arterial, de hecho tratemos de cerrarla, la presión sanguínea arterial, que es esta curva que está aquí, que venía bajando en sus valores diastólicos, y luego se abre, sube en sus valores sistólicos, luego hace el dicrotismo, luego vuelve y baja. Me doy cuenta que durante un ciclo cardíaco completo, el valor que tiene la presión arterial varía en muchos puntos, en la caída diastólica, en la subida sistólica, otra vez en la subida del dicrotismo, otra vez la bajada diastólica, en todo este fenómeno, lo que me voy a encontrar es una múltiple variación de la presión que está generando unas variaciones importantes y que debo tener en cuenta. Eso quiere decir, y no olviden por qué estamos hablando de esto, que la presión que está haciendo que la sangre entre a los órganos para nutrirlos está variando todo el tiempo. Durante diástole está bajando un poquito, durante la sístole sube mucho, durante el primer inicio de la diástole vuelve a subir otro poquito, luego cae. Todas estas variaciones están haciendo que la presión no sea constante ni homogénea al interior de las arterias durante el ciclo cardíaco. Eso hace que el valor de presión que obliga a que la sangre entre a los órganos, no es un valor constante, no es persistente. Por tanto, una manera matemática de interpretar todas esas variaciones en la presión arterial
va a ser este cálculo de la presión arterial media. Esa presión arterial media es la que le dice a usted si la sangre le está entrando o no a los órganos de una persona. Es la sangre, es la presión efectiva de la sangre, es la presión que nutre. Hay toda una confusión entre la población general y incluso en algunos médicos en considerar la presión como un enemigo, que entre más bajo uno tenga la presión es mucho mejor. Pero imagínense ustedes vivir en un piso 20 y estar bien altos, o sea, ser el cerebro de ese edificio, la parte más alta. Y una motobomba por allá en el primer piso, que en nuestro ejemplo sería el corazón, y que esta motobomba no pudiera mantener una presión adecuada para que usted pueda abrir la llave en el piso 20 y que el agua de la ducha corra. Uno estaría en problemas si el agua no está entrando allá arriba. Es decir, en este ejemplo del edificio, con un piso 20 donde yo requiero agua corriente. Allá bien arriba requiero, a partir de una llave, agua corriente. Que el agua corriente llegue allá arriba va a depender de un sistema de tuberías. Y el sistema de tuberías está siendo impulsado por una bomba por acá en el primer piso. Y esa bomba está mandando el líquido a presión a través de esa tubería para que el líquido pueda subir y salir por allá en el piso 20. Esa presión mínima que debo tener para que el agua pueda salir de aquí arriba es el análogo de la presión arterial media, es decir, en nuestro ejemplo, esa motobomba sería el corazón y esa tubería serían los vasos sanguíneos. Y esa llave que permite la salida de agua, que en nuestro caso serían nutrientes, serían los capilares. ¿Cómo es que los nutrientes llegan a salir aquí arriba? Pues porque tengo una presión arterial media producida por el sistema cardiovascular que permite que los tejidos periféricos se puedan nutrir. Entre mayor sea ese valor de presión, mayor la nutrición de esos tejidos. También es más probable que los vasos sanguíneos se enfermen y se dañen, si hay un aneurisma se rompa, pero si es muy bajita los tejidos no empiezan este proceso, no se nutren, no pueden alimentarse y todo terminará en una enfermedad isquémica. Entonces, si yo cierro la llave aquí, un ejercicio de vasoconstricción, si yo quiero que el agua igual entre, yo necesito mantener una presión bien alta acá para que esa presión logre vencer esa resistencia que está cerrando la llave. Es decir, allí hay una relación bien interesante entre lo que es la perfusión de los tejidos y la función cardíaca, siendo estos dos regulados por el consumo energético de los tejidos, el grado de vasoconstricción o vasodilatación que estos tejidos puedan tener. Entonces, en resumen, la presión sanguínea es la fuerza por unidad de área que la sangre ejerce sobre la pared de los vasos sanguíneos. La fuerza que se opone a esto, que es la tensión vascular, es la fuerza por unidad de longitud que la pared del vaso ejerce sobre la sangre que está al interior de los vasos sanguíneos. La presión sanguínea entonces puede clasificarse en sistólica, diastólica, de pulso o media. La sistólica es la presión que tiene la sangre cuando el corazón está en sístole, determinada por la inotropía ventricular. La diastólica es la presión que tiene la sangre al interior de los vasos sanguíneos cuando el corazón está en diástole, determinada por el tono vascular y la volemia. La presión diferencial o de pulso es la resta aritmética entre los dos y me determina qué tan amplio es ese gradiente de presión. Y la presión arterial media es una medida de la diastólica más un tercio de la diferencial que determina cómo le está entrando la sangre a los tejidos periféricos.